considerarlo como tema especial la fiebre reumática. Adicionalmente vamos a hablar acá un poco de etiología, fisiología, las manifestaciones clínicas y desde ese punto de vista deducir qué esperamos en el análisis de laboratorio para hacer un diagnóstico. En cuanto a la pericarditis, es importante recordar, ¿no? Es una estructura la cual membranosa que tiene dos, podemos llamar capas así, una que está compuesta por células mesoteliales en la capa visceral, ¿no? En contacto directo con el miocardio, y la otra parte, la membrana parietal, que es un saco fibroso constituido por colágeno entrelazado con fibras elásticas. Este está en contacto ya con el tórax. El espacio muerto está alrededor entre 15 a 50 ml, y contiene un líquido rico en proteínas, ¿no? Que permite facilitar este movimiento de contracción y expansión del músculo miocárdico. Tiene alrededor de 1.5 a 3% de proteínas. Ahora, el drenaje. El drenaje es venoso y linfático y sigue la distribución del recorrido que hacen las arterias. Hay que considerar acá las pericarditis en una clasificación de dos componentes, ¿no? Se llama una pericarditis primaria, que es muy raro, pero siempre su origen es infeccioso. Bueno, le llaman pericarditis primaria porque su origen está precisamente ahí, en el mismo pericardio, ¿no? No ha sido por diseminación, ¿no? ni por contigüidad. ¿Ya? Puede ser viral, bacteriano, sobre todo esas bacterias piógenas, que son las más peligrosas, el Staphylococcus, por ejemplo, micobacterias, hongos. En cambio, la pericarditis secundaria sí sucede después de un evento, ¿ya? Por ejemplo, el infarto de miocardio, cuando se ha hecho una cirugía cardíaca, o pacientes sometidos a radiación, ¿no? Algunas enfermedades sistémicas como la uremia, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, tumores malignos, la metástasis de estas células cancerosas, ellos pueden dar origen a una pericarditis secundaria. Bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar, ¿no? O sospechar, ¿no? Los vínculos que tenga el drenaje pericárdico con determinadas características y una entidad clínica característica? ¿Cómo podemos hacerlo? Es importante siempre recordar lo siguiente. Cuando nosotros observemos o el laboratorio reporte siempre alguna expresión macroscópica de algún órgano o líquido que haya sido sometido a estudio, esto ya de por sí hay que considerarlo como una especie de síndrome laboratorial. ¿Qué significa esto? Que así como hay un síndrome clínico que uno extrae a partir de la historia clínica, ¿no? Los datos del laboratorio también nos hablan de lo que está sucediendo en el medio interno, o en este caso medio externo, ¿no? Y podemos vincularlo con algunas entidades clínicas. Por ejemplo, un drenaje pericárdico de tipo seroso es muy indicativo de una insuficiencia cardíaca congestiva o una hipoalbuminemia. Esto es sugestivo. Significa que debemos confrontarlo siempre con la historia clínica. ¿Ya? La historia clínica siempre va a seguir siendo mandatoria. Pero el laboratorio ya de por sí, ¿no? Igual que el síndrome clínico, puede orientar hacia algo. ¿Ya? El síndrome también está, digamos, referido a varias posibilidades. Igualito, el dato del laboratorio va a ser lo mismo, pero no anda aislado. Pero hay que integrar esa información que no da el laboratorio con los síndromes clínicos. Y después de ahí, evaluar a la luz de la historia natural de la enfermedad, qué es lo que el paciente presenta, ¿no? Porque así está descrito en la literatura, y también qué es lo que no presenta, porque podemos tener varios datos acá que no están descritos en la literatura, pero hay que tomarlos en cuenta. Por eso
es un dicho bien cierto que el libro contiene las enfermedades, pero solamente es una guía, ¿ya? Es la enfermedad típica, digamos así. Pero lo que nosotros vamos a manejar son los pacientes de carne y hueso, ¿ya? Entonces ahí sí puede haber alguna variabilidad, suscitado por varios elementos, ¿no? La idiosincrasia del paciente, en fin, la patogenicidad del agente que está ocasionando el trastorno, el medio ambiente que también puede haber alterado esto que se describe como historia natural de la enfermedad. Es importante, siempre repito, lo repito en todas las clases, esta clase que le damos de laboratorio para considerarlo como posibilidades diagnósticas tiene que ver a la luz de la historia clínica, ¿no? Independientemente de ella. Sigamos. Un drenaje cero sanguinolento ya nos sugiere tumores malignos, traumatismo no penetrante de tórax, ¿no? Tuberculosis, uremia, cero sanguinolento. Ya, el drenaje pericárdico quiloso, bueno, ya prácticamente está bien asociado ya a una obstrucción linfática en el mediastino. Un exudado fibroso supurativo. Basta que ustedes vean el término supurativo, diferentes bacterias piógenes están presentes. Y un exudado tipo cero fibrinógeno, ya esa es infección viral, Coxsackie, secovirus, enterovirus. Bueno, este es solamente este cuadro para que ustedes vean, según la etiología, cuáles son las vías de acceso para que haya una infección patógena y las consecuencias sobre todo, ¿no? Pueden ser agudas o crónicas. Y las vías de acceso, como ustedes podrán ver, puede ser directo o hematógena, ¿no? Recordar. Por ejemplo, una pericarditis parasitaria, se sospecha de mebiasis o se encontró, ¿no? Elementos que nos hacen hablar de una equinococosis. Bueno, la vía de acceso en donde podemos vincularla por un examen, un extendido directo, ¿no? Eh, del hígado al corazón. Rápidamente a las manifestaciones clínicas. Casos agudos, signos y síntomas de taponamiento cardíaco. Fiebre, disnea, tos no productiva, fatiga. Ruidos cardíacos a distancia, apagados, claro, si estamos hablando del taponamiento cardíaco es que hay una sustancia que se interfiere entre el clínico que está observando, está escuchando los ruidos cardíacos, ¿no? Y el corazón que lanza estos ruidos por los movimientos de la musculatura cardíaca. Entonces hay ruidos cardíacos que se notan distantes, apagados, ¿no? Hay distensión de la vena del cuello, ¿por qué? Porque hay una especie de retraso en esta circulación sanguínea que por, por efecto, eh, digamos, de retroceso de la circulación sanguínea, las venas comienzan a observarse que están distendidas. Hay reducción del gasto cardíaco y el paciente puede entrar en shock eventualmente. El gasto cardíaco, o sea, no está cumpliendo su rol el corazón, pues. Está andando poco, dado que esta pericarditis está impidiendo que el corazón se movilice en forma normal, ¿no? Tanto en la diástole como en la sístole. Dolor precordial, ¿no? Con irradiación hacia el trapecio, cuello. A veces se va hasta la epigastrio, ¿no? Sospecha un edema agudo. Siempre en la historia clínica, repito, hay que evaluarla. Se incrementa durante la inspiración. Bueno, el laboratorio y cómo llegamos a un diagnóstico. En primer lugar, considerar lo siguiente. En una pericarditis aguda hay que empezar por un electrocardiograma. Ya para tener un diagnóstico definitivo, debemos hacer una aspiración del líquido pericárdico, una biopsia del pericardio, que es una técnica invasiva, ¿no? Eso no se recomienda cuando hay estos casos.
Una pericardiocentesis, ya estos son para casos complicados en la cual la secreción es abundante y corre el riesgo de que haya un colapso cardíaco por la incapacidad de la musculatura cardíaca de movilizar sus contracciones y sus sístoles, ¿no? Aquí es importante, si obtenemos un líquido pericárdico, podemos mandar inmediatamente una coloración grande. Estamos sospechando BK Silver. Hacer un estudio biológico. ¿Son gérmenes aerobios o son anaerobios? Y por último, hacer cultivos de virus y hongos. Las pruebas que nos van a ayudar a detectar un proceso inflamatorio, el hemograma, encontramos leucocitosis, neutrofilia, velocidad de sedimentación, que va a estar incrementada. Las enzimas cardíacas, bueno, normalmente están normales, ¿no? Pero a veces el CKMB, o sea, el CK2, va a incrementarse. Los pacientes van a presentar fiebre, ¿no? Es posible que comiencen a sospechar también de endocarditis, lo cual sería interesante hacer ahí un hemocultivo seriado. Aquí también hay que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades autoinmunes. En este caso hay que pedir un ANA, darle positivo, obviamente descartamos una infección, ¿no? Titulación del factor reumatoideo. En los niños con fiebre reumática hay que hacer la prueba de la antiestreptolicina del grupo. Bien, pasemos ahora a la miocarditis. En la miocarditis hay una lesión de células miocárdicas por acción directa o por toxina de gérmenes. Otro referente también que la reacción de hipersensibilidad, la radiación, drogas, también pueden dar su señal de alerta, sí que la historia clínica lo detecta así, ¿no? ¿Cuáles son los agentes etiológicos de tipo infeccioso en la miocarditis? 50% se habla que son los virus. Saquivirus, el picornavirus, influenza, Epstein-Barr, la hepatitis, rubiola, HIV, citomegalovirus. De bacterias, en miocarditis muy raro, eso sí es importante recordar. Podemos encontrarlo también en la Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Salmonella, Corynebacterium y Listeria. Hongos, Plasma capsulatum, algunos oportunistas como el Aspergillus, Candida y Cryptococcus. En cuanto a parásitos, se ha reportado en nuestro país sobre todo el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, ¿no? Siempre que viajamos en zonas endémicas del país, hay que hacer siempre un estudio rápido, ¿no? Otros parásitos que pueden afectar también acá al miocardio es el Trypanosoma cruzi, que va a producir el mal de Chagas, muy frecuente en zonas endémicas, ¿no? Al sur del país. Toxoplasma gondii, triquiñales espirales, equistosomas, equinotomas, equinococos granulosos. El mecanismo patogénico, el infiltrado inflamatorio siempre va a estar a predominio de linfocitos y células mononucleares. Ahí va a haber una degradación de la miofibrina, lo que puede dar origen a una necrosis o proceso de degeneración, ¿no? O a ambas. Otro tipo de miocardiopatías es importante considerar la miocardiopatía con dilatación. En este caso hay hipertrofia cardíaca congestiva. Dilatación y disfunción contráctil. La miocardiopatía hipertrófica es una hipertrofia asimétrica, septal, estenosis subaórtica. Miocardiopatía restrictiva, en la cual el llenado es deficiente durante la diástole. En la miocarditis, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Hago observar usted que aquí está tomado el músculo, ¿no? El tejido cardíaco. Cuando es una inflamación focal, el cuadro es asintomático, ¿eh? Pero en la insuficiencia cardíaca congestiva fulminante podemos encontrar una miocarditis difusa.
ahí puede haber unas alteraciones. En infantes y niños hay que tomar aquí más importancia la fiebre, la taquicardia, que sigue una progresión rápida en pocos días. En cuanto al si hay compromiso miocárdico, 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad, fiebre, malestar, fatiga, disnea, taquicardia, decaimiento. Para hacer el cuadro clínico hay que evaluar esta posibilidad. Hay un dolor torácico, o hay una pericarditis. En algunos casos manifiestan que los síntomas son casi similares a un infarto de miocardio. En todo caso, dejar al paciente medias en la historia clínica, hay que actuar inmediatamente para descartar que sea un infarto de miocardio. Las arritmias van a ser frecuentes en este caso. Bueno, en una miocarditis silente, solamente es un hallazgo con electrocardiograma, ¿no? Detectar. Test serológico para gente viral, bueno, primero hay que determinar la probabilidad ideológica, ¿no? Un hemograma siempre nos va a presentar una leucocitosis, lo mismo que una velocidad de sedimentación que va a estar acelerada. Las enzimas miocárdicas, ¿cuáles pueden estar elevadas? El LDH fundamentalmente. Y aquí sí va a producir una dificultad en el diagnóstico. En cuanto a la endocarditis, ¿qué podemos decir? La endocarditis bueno, es infecciosa, es una infección de válvulas cardíacas o de la superficie mural del endocardio, ¿no? Es la que está en contacto con masa muscular. ¿Qué es lo que salta a la vista? Algunas masas adherentes que le llaman vegetaciones, que no son sino residuos trombóticos, gérmenes, que dan esa impresión de imágenes digitiformes. Las formas de esta enfermedad puede ser aguda, crónica. Las válvulas más afectadas, más importantes, la aórtica y la mitral. En el lado derecho, el corazón derecho, ¿no? Generalmente gente de drogadicta. El diagnóstico diferencial siempre hay que hacerlo con casos agudos, ¿no? Endocarditis trombótica no bacteriana, la cual está localizado sobre la línea de cierre valvular. O implantar gérmenes en episodios de bacteriemia. La patogenia. ¿Cómo se forma esto de las famosas vegetaciones que a veces se han descrito en la literatura? Lo primero que debe haber es daño endotelial. Sería el impacto de un chorro de alta velocidad desde la cámara de presión alta u otra de presión baja, la velocidad elevada, sigue el flujo a través de un orificio estrecho. En cuanto a la bacteriemia, es decir, presencia de gérmenes, sangre, eso es lo que va a favorecer la conversión del trombo estéril en una vegetación. El riesgo aumenta, ojo, a tomar en cuenta desde las encías, disminuye en el aparato genitourinario digestivo. ¿En qué más? En cuanto a los factores bacterianos en el desenvolvimiento de esta patogenia, luego considerar la facilidad con que algunas bacterias se pueden adherir al trombo. Y esto es que sea que comienzan a producir ellos el dextrano. Va a encontrarse resistencia a los mecanismos de defensa del huésped, ¿no? Y hay una actividad bactericida en del complejo. Un endotelium intacto no significa que no haya infección, ¿no? El ejemplo típico es la presencia de Staphylococcus aureus, que nos dice que hay una infección a nivel de
Bueno, acá este cuadro, algunos riesgos de la endocarditis infecciosa, anomalías cardíacas previas, puede haber un defecto del tabique intravascular, enfermedades valvulares crónicas, cual ya hay fiebre reumática, por ejemplo, estenosis aórtica calcificada, prolapso de la válvula mitral. En cuanto a la prótesis valvular, lo que trata es sustituir las válvulas y la misma prótesis valvular. En este caso, se coloca un catéter intravascular permanente hasta que haya sido superada la... también el uso de fármacos por vía endovenosa aparece sobre válvulas aparentemente normales, ¿no? Hace que el paciente con un fármaco está relacionado siempre con abusos de drogas. En cuanto a los agentes etiológicos, bueno, la presencia de válvulas nativas, por ejemplo, el estreptococo alfa hemolítico, Taurus, 7%. Debe tener en última instancia enterococos fecales, en la cavidad bucal. En cuanto a la prótesis valvular como agente etiológico, enterobacterias, pseudomonas, couro, bacilos, disteroides, enterobacterias, otros bacilos y hongos. En cuanto a las drogas intravenosas como agente etiológico, es importante recordar que se puede encontrar estafilococcus aureus, enterobacterias, cándida albicans, pseudomonas. Bueno, aquí, ¿cuáles son manifestaciones clínicas? El inicio es generalmente gradual, a veces es brusco, depende del germen que lo causa. Cuando hay fiebre, el paciente se siente con malestar, pérdida de peso, eso le provoca virulencia estadística. Si comienza a haber fiebre alta, escalofríos, dice sepsis, ya estamos a... Soplo cardíaco se va a observar al principio de la endocarditis. El hipereplenismo, característica de dedos hipocráticos. Las embolias sistémicas también tienen. Las embolias pulmonares, ahí sí vamos a encontrar vegetaciones en la válvula tiroidea. En la piel, serán petequias, microembolias o depósitos. El riñón también puede presentar fallas infartadas, básicamente por propósito de... Si el proceso es crónico, sí está asociado siempre con una destrucción valvular, sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, el laboratorio para endocarditis requiere de hemocultivos, ¿no? Tiene una sensibilidad del 95% de casos. Bueno, se coloca 3 muestras. Una muestra a la hora, dando si ha habido tratamiento. La sepsis siempre tomar en cuenta en el área de veniputura. Cultivos para gérmenes aerobios y anaerobios. Son 2 medios distintos, menos a la mano. ¿Qué otros análisis podemos hacer? Investigar los inmunocomplejos circulantes. Tiene alguno de ellos. También determinar si la fiebre reumática ha sido positiva. 50% de casos de pacientes. El examen de orina
Hay que mirar proteinuria, hematuria, microscópica, clearance. La creatinina va a estar disminuida. ¿Qué otros análisis podemos hacer? Otros análisis que podemos hacer, investigar inmunocomplejos circulantes, factor reumatoideo, en el 50% de casos. Examen de orina que encontraremos solamente proteinuria, hematuria microscópica, clearance, creatinina disminuida. Dosaje complemento sérico que posiblemente lo encontremos disminuido cuando hay glomerulonefritis difusa. Me permiten un momentito que está llamando docente.
Bueno, ya, ok, vayan, disculpen porque el tema está, un docente me está llamando a hacer una consulta. Bueno, miren, los análisis laboratorios para hacer un diagnóstico. Primero, considerar los hemocultivos, ¿no? Eh, Cuando no hay tratamiento antimicrobiano, resulta positivo más del 95% de los casos. ¿Ya? Considerar 3 muestras. La primera muestra debe ser siempre a la hora de iniciado el tratamiento. ¿Ya? Hasta ahí tienen la posibilidad todavía de hacer una buena recuperación de patógenos. Siempre considerar la asepsia en la zona de minipuntura, eso sí es prácticamente ya según norma, ¿no? Para evitar la sobreinfección. Ahora, pensar siempre en gérmenes. Pueden ser aerobios o anaerobios, entonces debe estar preparado también con todo el material necesario. ¿Ya? Eso es importante. Eh, ya le mencioné los otros análisis que son necesarios, también tienen cierta importancia, sobre todo contribuyen en la parte de lo que es básico, hemocultivos. Bien, hablemos un poco de la fiebre reumática. La característica de este cuadro clínico. Bueno, viene a ser una secuela tardía por estreptococos del grupo A. En este caso, no es supurativa, ¿no? La infección faríngea. Eh, Cuando el proceso es agudo, pero la latencia es de 2 a 3 semanas. Entonces el paciente tiene su infección, palas y fiebre, se le trata con antibióticos y de repente después de 2 a 3 semanas comienza otra vez fiebre, en donde a veces se puede asociar a una artritis en grandes articulaciones, ¿no? Signos clínicos y laboratorios de carditis, valvulitis. En cuanto al sistema nervioso central, hay un fenómeno que se llama el Corea de Gilligan. En cuanto al grupo etario afectado, la ocurrencia está con mayor frecuencia de 5 a 15 años. Antes este trastorno era muy, digamos, una alta mortalidad. En los países avanzados ya han logrado controlar esto, ¿no? Sin embargo, para los países en desarrollo todavía sigue siendo un problema de salud pública. Eh, bueno, en los países avanzados ven ustedes de 150 a 100 pacientes, ¿no? En una población de 100.000 habitantes. Bien. Eh, la incidencia de la tasa de mortalidad disminuye cuando hay mejora en las condiciones socioeconómicas, sobre todo en la parte de un diagnóstico y tratamiento rápido de la faringitis. Eh, Otro factor que influye acá es la virulencia del estreptococo del grupo A. También influye. Tomar en cuenta eso. ¿Qué podemos observar en cuanto a la morfología? Bueno, se pueden encontrar infiltrados inflamatorios en varios lugares, ¿no? Articulaciones, en la piel, en el corazón, en la masa encefálica, ¿no? Una reacción inflamatoria mixta va a asemejar siempre a un granuloma. Y la fibrosis va a ser común en el tejido cardíaco. Otro punto a considerar, la carditis reumática aguda. En este caso siempre hay presencia de la pancarditis, es decir, las 3 capas del corazón están afectados. Eh, Hay estructuras verrucosas, ¿no? Que se conoce como endocarditis verrucosa en la línea de cierre de válvulas. En la piel puede encontrarse un nódulo subcutáneo, o eritema marginado. Ven ustedes más o menos este esquema hipotético de lo que es la patogénesis de la fiebre reumática. Imagínense, primero hay una infección estreptocócica, ¿no? En la orofaringe, etcétera, etcétera.
A consecuencia de esta infección, que lo puede curar al paciente, etcétera, sin embargo, comienzan a formarse autoanticuerpos, por ejemplo, anticorazón, antimiocina. O sea, el mismo proceso de respuesta a esta infección es posible que encuentre ciertas similitudes, ¿no? En algunos aminoácidos, similitudes con las fibras del corazón, la miocina sobre todo, ¿no? Entonces, comienza, en un intento por atacar a estos estreptococos también le cae anticuerpos antimiocina nuestros, ¿no? La incapacidad de reconocer lo propio de lo extraño es lo que conduce a esta primera eh, respuesta, ¿no? Que podemos llamar una respuesta patológica. Bien, estos anticuerpos comienzan a depositarse en el endotelio, en los vasos, miocardio. Entonces, como se han hecho este depósito en estos lugares, ya hay una alarma, suena la alarma. ¿Para qué? Que hay una especie de proceso inflamatorio en curso. Entonces, las células especializadas en esta situación comienzan a producir las citoquinas, interferón, gamma, secreción de lupina 2. Comienza a incrementarse la síntesis del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, células endoteliales. Eh, Estos anticuerpos comienzan a adherirse en el endotelio vascular. Por lo tanto, comienza a haber infiltración en válvulas, miocardio, macrófagos, linfocitos T, en su afán de eliminar algunos anticuerpos que puedan haberse formado y se estén depositando en estos lugares. Considerar que el CD4 va a secretar el interferón gamma para estimular la formación de los elementos celulares que participen en la respuesta inmunológica, ¿no? Linfocitos T memoria, de repente linfocitos T helper para seguir ayudando a la proliferación de linfocitos T. Eh, el CD8, por ejemplo, es un elemento citotóxico, casi sigue el mismo camino, solo que hay una diferencia al final en relación al linfocito T activado. Cuando es un CD4, siempre forma complejo, o sea, quien le presenta algún epítopo determinante antígeno al linfocito TH1, siempre se va a vincular a una célula cuyo receptor contenga el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Si es citotóxico, estamos hablando ahí del CD8, este linfocito T se va a unir también a una célula presentada antígeno, que puede ser la misma célula, pero en este caso es un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Recordad. Bueno, algunas manifestaciones clínicas. Los criterios de Jones para el diagnóstico de la fiebre reumática aguda. Tiene que considerar las manifestaciones principales: carditis, poliartritis, el Corea de Sydenham, eritema marginado, todos subcutáneos. Manifestaciones secundarias: fiebre, altralgias, fiebre reumatoidea previa o cardiopatía reumática. Aquí también es importante hacer un diagnóstico de diferenciación con la artritis migratoria post-estreptocócica, ¿no? En este caso, no vamos a encontrar carditis, por lo que se considera que esta entidad clínica es distinta a la fiebre reumática aguda. Por ejemplo, en la artritis migratoria post-estreptocócica, el periodo de latencia es de 1 a 2 semanas, frente a la fiebre reumática es de 3 a 4 semanas. La respuesta a la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. En la artritis migratoria post-estreptocócica la respuesta es mala.
cambio, en la artritis reumatoidea aguda, la respuesta es espectacular. Rápidamente el paciente comienza a reaccionar. Eh, la artritis reumatoidea postestreptocócica no está vinculada a carditis, ¿ya? Pero hay sí una artritis bien marcada. Otras manifestaciones extraarticulares en la artritis migratoria postestreptocócica. Tenemos la tenosinovitis, alteraciones renales. Bueno, el laboratorio en la fiebre reumática. Pruebas de laboratorio para detectar la infección estreptocócica. Aquí hay unas pruebas, la metodología de ELISA sí puede detectar la presencia de estos antígenos. Para detectar las alteraciones inmunológicas, en todo caso los anticuerpos que se puedan estar produciendo. Después hay algunos elementos para controlar la actividad del proceso inflamatorio. Lo vamos a ver en la próxima clase también, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que hay que considerar? Luego la prueba del laboratorio para detectar modificaciones en la citología hemática. También es importante. ¿No? Ellos es el extendido de lámina periférica. Y si hay problema en las articulaciones, también se puede mandar un estudio del líquido sinovial. ¿Qué pruebas nos permiten hallar la infección estreptocócica? Uno es el cuidado cultivo de exudado faríngeo. Eh, Siempre tener en cuenta 3 cultivos durante las primeras horas. 24 horas antes de la administración de antibióticos. Y el 50% va a salir positivo. Es posible, si se tiene el panel necesario, detectar los anticuerpos específicos, antihistolicina O, antidianeasa B, antihialuronidasa, anti-NADasa y el anticuerpo anti-streptocinasa. Bueno, los anticuerpos cuando están elevados pueden apoyar, pero no establecen un diagnóstico de fiebre reumática. Entonces, los anticuerpos no van a ser una medida de la actividad reumática. Para demostrar un incremento del título, siempre es bueno tomar 2 muestras. Una un día y otra en otro periodo mucho distante, ¿no? Entonces, primero cuando se va a tomar por primera vez al paciente y segundo 2 semanas después para comparar resultados. Bueno, los anticuerpos circulantes antimiosina, ya aquí como dice está hecho en base a las técnicas de ELISA y acúmulo de inmunoglobulinas en la miofibrilla, pero aquí sí requerimos tomar una muestra y para hacer un estudio microscópico. El dosaje del complemento sérico que va a estar disminuido por la reacción antígeno-anticuerpo. Las que sirven para controlar la actividad del proceso inflamatorio, proteína C reactiva, eso sí es importante. Con proteínas, fibrinógeno, sedimentación, proteinograma electroforítico, dosaje de interleuquina 1. Esos son los elementos para evaluarlo para ver cómo sigue el proceso inflamatorio.
bueno, esto ya no nos corresponde a este tema, creo que el doctor Zulueta lo va a sería miocardio agudo. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Bueno, vamos a hablar ahora del tema del shock séptico. Doctor, una consulta. Sí. ¿Va a ser solo en esta sala o va a ser en la otra sala? Ya, ahorita estoy saliendo, nuevamente voy a crear otra. Okay, Porque ya lo usted he ya creado. creó una sala ya. Sí, la segunda. Ya, ya le puedo decir que salgan entonces de esta sala. Sí, para entrar a Ya. la siguiente. Ya, doctor. Se salen compañeros de esta sala. Hay otra sala en el Teams de shock Empieza, séptico. y queda empieza a las 5. Ya empezó.